Vamos a compartir el tema titulado Por el bien de nuestra nación. Acerca de eso, el Señor le habla al profeta Jeremías para que éste a su vez le hable al pueblo de Judá, al pueblo judío. En Jeremías capítulo 29, versículo 7, allí vemos: y procurad, le dice el Señor, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Comienza diciendo algo muy importante: procuren, o sea, intenten conseguir o lograr tal y tal objetivo, tal y tal fin. ¿Cuál es el objetivo y el fin que el Señor le está mandando al pueblo de Israel? Que procuren la paz. ¿Pero la paz de qué? ¿De quién? De la ciudad en la cual ahora ellos están. Y dice que Dios fue que los hizo transportar a los judíos a esa ciudad. En otras palabras, ellos no estaban ahora en su tierra. Me refiero en el momento en que el profeta Jeremías le habla esto de parte del Señor. No se encontraban en el reino de Judá. Más bien, tengamos en cuenta que lo que había acontecido era algo sumamente serio, muy grave, triste y doloroso. Ellos se encontraban en Babilonia, pero no se encontraban allí por voluntad propia, porque quisieron conocer los famosos jardines colgantes, porque quisieron conocer la famosa puerta de Istar, o pasearse por esa majestuosa ciudad llamada Babilonia, capital del imperio con el mismo nombre. No, ellos estaban allí por la fuerza, obligados. Fueron llevados como esclavos. Y en un sentido podríamos decir que ellos fueron los que corrieron con mejor suerte, estos que fueron llevados como esclavos. ¿Por qué? Porque eran los que habían sobrevivido a la matanza y destrucción que los babilonios habían realizado en el reino de Judá. O sea, humanamente era muy difícil para estos judíos orar y buscar el bien de la nación en la cual se encontraban en esos momentos. Era un país, era un imperio que había ocasionado graves daños y sufrimiento a los judíos. Pensemos en esto un poco más, tratemos de ubicarnos en la mentalidad y en el corazón de los judíos en aquel tiempo. Esta gente vivió la destrucción de su país, del templo de Jerusalén, que era el principal lugar de adoración a Dios. Habían vivido la destrucción de su ciudad, de su casa, asesinatos y violaciones de familiares y amigos, etc. Una cosa es contar esto. Otra aún es tratar de imaginarnos esta situación. Pero otra situación, otra cosa completamente diferente es haberla vivido. Es lo que estas personas estaban experimentando en su corazón. Fíjense, se trata aquí de orar por los enemigos, por los captores y por personas que habían hecho todo este daño que estoy mencionando. Es verdad que todo esto le había acontecido a los judíos por las décadas de desobediencia al Señor que ellos habían manifestado. Dios venía desde años y años alertándoles a través de profetas de que volvieran su corazón a Dios. Ellos, al leer la ley de Moisés, por ejemplo, tenían que darse cuenta que estaban completamente separados, que estaban violando totalmente el pacto de Dios con Israel. Y Dios enviaba profetas. ¿Y qué hacían ellos? Se enojaban con los profetas. Por ejemplo, con el caso del mismo Jeremías, a Jeremías lo metieron preso. Lo metieron luego en una cisterna, que lo que quedaba allí era lodo, y él estaba metido hasta el pecho en ese fango, y duró varios días allí.
Y luego era que le estaban dando pan y agua, de alimento. ¿Cuántas situaciones difíciles no vivieron muchos profetas del Señor que los tenían por locos y no le hacían caso porque el pueblo quería estar haciendo esas cosas que sabemos que desagradaban a Dios? Y realmente lo que desagrada a Dios le hace daño al ser humano, por eso a Dios le desagrada. Pero independientemente de las razones y las culpabilidades de los judíos de haber padecido todas estas situaciones, no era fácil vivirla. No era fácil lo que ellos habían venido padeciendo. Y ahora Dios les está diciendo que oren por esa ciudad, que oren por ese país, por ese reino, por ese imperio llamado Babilonia. En este versículo que acabamos de leer de Jeremías, capítulo 29, versículo 7, el Señor dice algo bien interesante, que es un pensamiento, podríamos llamar, muy lógico, como motivación para que los judíos oraran por Babilonia. Él les dice, porque en su paz, o sea, en la paz de Babilonia, tendréis vosotros paz. Y claro, por supuesto, si Dios, como respuesta a la oración que los judíos elevaran al Señor, bendecía a Babilonia y ponía paz en Babilonia, etcétera, pues los judíos que estaban viviendo en Babilonia, pues también, por supuesto, se iban a beneficiar de esa bendición del Señor. Qué bueno como el Señor usa eso como motivación, teniendo misericordia del pueblo de Israel, y no solamente le da un mandato, sino que le da esa motivación especial. Dios es un Dios misericordioso, que sí juzga al culpable, pero que también es bueno y misericordioso. Su bondad en cuanto a que Él juzgue no está en juego, porque Dios también es justo. Pero vemos su amor, misericordia y paciencia manifestada en esta parte del versículo. Una de las aplicaciones que también podemos darle a este versículo es que estamos llamados a, en cualquier lugar que nos encontremos, ya sea que estemos viviendo allí o que estemos de visita, es nuestro deber como cristianos, como hijos de Dios, orar por esa tierra, por su gente, por sus habitantes, por sus instituciones y empresas, por los negocios, por las autoridades, familias e individuos, por los centros de estudios, por las iglesias que hay allí, por los cristianos que estén en ese lugar. Pero para esto es muy importante dejar de lado toda preferencia política. Fíjense, a veces estas ideas políticas que se meten aún en los cristianos nublan el pensamiento del Hijo de Dios. Y no puede actuar y orar adecuadamente porque está siendo influenciado por este tipo de ideas políticas que muchas veces se caen en fanatismo. Se discuten, se pelean cuando permitimos que estos conceptos e ideas y quizás admiraciones por ciertos partidos políticos o tendencias políticas, cuando esto toma el primer lugar en el corazón, ya dejamos de actuar como verdaderos cristianos y actuamos de otra manera, como los que no son hijos de Dios. Necesitamos entonces tener una mente clara y un corazón claro para dejarnos usar por el Señor. Por supuesto, no estoy diciendo que los cristianos no podemos tener ciertas preferencias a nivel político. No, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que sí es incorrecto es que esta sea la prioridad antes del Señor, antes de Dios mismo. Pues tendrá el pensamiento ofuscado por diferentes ideas y será más difícil el ser utilizado por Dios y para su gloria. Recordemos lo que el Señor nos habla a través del apóstol Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales.
fíjense que está hablando algo muy interesante e importante para nosotros los hijos de Dios. No nos enojemos con tal y tal político. No nos pongamos bravos con tal y tal empresario o persona o familiar o individuo o vecino. No. Tengamos en cuenta que hay poderes malignos. La Biblia habla de Satanás y sus demonios. Hijos de Dios, tenemos que estar claros en eso, porque si nosotros no estamos claros en eso, no entendemos y vamos a estar perdidos en hacia quién es que debemos dirigir nuestra lucha. Nuestro enemigo no es fulano de tal persona, no, es Satanás y sus demonios. Son huestes, ejércitos espirituales, dice, de maldad en las regiones celestiales, en otras palabras, en el mundo espiritual. Enfoquémonos en eso. Por eso es importante que usemos las armas espirituales como la oración, el ayuno, el crecer en el estudio y conocimiento de la palabra de Dios, la evangelización y discipulado, etc. Entonces tenemos que enfocar nuestros cañones hacia el lugar adecuado, no hacia X o Y partido político, no hacia X o Y candidato, no hacia X o Y senador, diputado, representante, alcalde, no. Enfoquémonos hacia Satanás y sus demonios y oremos atando al enemigo y oremos para que Dios guíe los corazones de los seres humanos hacia Él. No permitamos que los daños que puedan haber hecho cualquier tipo de persona, como en el caso que mencionamos de los babilonios hacia los judíos, o que nos haya afectado tal o cual partido político o empresario o persona o alcalde, no desenfoquen, como sucedió con el profeta Jonás. Jonás era un profeta de Dios, era un hombre usado por el Señor, un hombre que amaba a Dios y todo eso, pero él permitió que situaciones que habían acontecido con su país afectaran su corazón y afectaran el obedecer a Dios, el servirle a Dios y ser instrumento del Señor. Y fíjense, si eso pasó con Jonás, ¿será que eso podrá pasar con ustedes y conmigo? Si nos descuidamos, sí puede pasar. Sí puede suceder con nosotros. Pero no es lo que Dios quiere. Dios tiene un plan y un propósito de bendición para cada uno de nosotros, pero también para utilizarnos a ustedes y a mí dentro de los planes y propósitos que Dios tiene. Miremos, por ejemplo, recordemos un poco lo que sucedió con Jonás. Eso se narra a través de todo el libro que lleva su mismo nombre. El libro de Jonás consta de 4 capítulos solamente. Sería bueno que luego lo leyeras. Jonás se negaba a obedecer el mandato de Dios de ir a predicar a una ciudad sumamente importante en aquel tiempo, llamada Nínive. ¿Por qué? Porque ellos habían infligido a Israel un gran daño. Habían hecho mucho mal al pueblo de Israel. Pero con todo y eso, Dios estaba enviando a Jonás para que fuera y predicara y hablara y declarara el mensaje de Dios a los ninivitas. Sabemos que, como contamos con relación a los judíos que estaban en Babilonia, que la situación no era fácil en el corazón de Jonás. Pero siempre es mejor obedecer al Señor. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Quizá en un momento dado no la vemos como agradable, pero luego vamos a ver los resultados y disfrutaremos de la voluntad del Señor. Nínive era la capital del imperio asirio. Y estos habían invadido y destruido a Israel, o el reino del norte, porque en aquellos tiempos el país llamado Israel, del tiempo de David, ya habían pasado muchos años, habían pasado varios siglos y se había dividido en 2 reinos, el reino del norte o el reino de Israel y el reino del sur o reino de Judá. Entonces los asirios habían invadido al reino del norte o Israel en el año 722 o 721 antes de Cristo. En ese tiempo entonces se llevaron a los habitantes de ese reino
y los dispersaron entre el imperio asirio, y ellos se fueron entremezclando de tal manera que desaparecieron. Hoy en día se habla de las 10 tribus perdidas de Israel. Yo estoy en desacuerdo. Para mí deben ser las 9 tribus perdidas de Israel, porque eran 9 tribus y 10 territorios. Porque el reino de Judá estaba compuesto por 3 tribus. Los hijos de Jacob eran 12. De ahí vienen las 12 tribus de Israel. 3 tribus se quedaron con el reino de Judá, que era el reino de Judá, que era el mayor, de Benjamín, y los levitas, los descendientes de Leví, que no tenían territorio, pero se fueron al reino de Judá a vivir. O sea, allí habían 3 tribus. Por eso los judíos que nosotros conocemos hoy en día son descendientes de esas 3 tribus. O son descendientes de Benjamín, como habla siglos después el apóstol Pablo, era descendiente de Benjamín. O son descendientes de la tribu de Judá, o son descendientes de la tribu de Leví. Las otras 9 tribus desaparecieron. ¿Por qué hablan a veces de las 10 tribus? Bueno, lo que pasa es que la tribu de José heredó doble territorio. Por eso estaba lo que era Efraín y Manasés, que se ven como 2 tribus diferentes, pero son realmente parte de la tribu de José. Por eso yo hablo de 9 tribus. Pero sigamos. Jonás tenía razones suficientes para no ir a predicar a Nínive. Eran enemigos de Israel, eran personas que habían hecho mucho daño a su nación, pero eso no importa. El punto está que el Dios de amor y misericordia le estaba diciendo: ve y predica en Nínive. Jonás luego dice que él no quería ir por eso mismo, porque Dios es un Dios de amor y misericordia, y Jonás no quería que Dios perdonara a los ninivitas. Pero recordemos nuevamente que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra Satanás y sus demonios. Qué maravilloso que personas que quizás en un momento dado están en el bando contrario a nosotros, podamos ganarlos y rescatarlos para el Señor. Ese es el punto, ese es el objetivo. Ganar gente para el Señor, para el reino de los cielos. Eso es lo más importante. No, que a mí no me simpatiza tal partido político, a mí no me simpatiza tal ciudad, esa gente son así, que tal cosa. No importa. Oremos por esa gente. Esa gente también necesitan al Señor. Ganémoslos, rescatémosles para Él. Eso era lo que Dios quería a través de Jonás. Y Jonás se resistió. Y Dios tuvo que obligarlo a Jonás a que fuera a Nínive. Y para colmo sucedió lo que Jonás no quería. Los ninivitas se convirtieron al Señor. Pero gloria a Dios. ¡Qué maravilla! No hay nada imposible para nuestro Dios. Dios mismo nos motiva en su palabra a orar, por ejemplo, hablando de orar por ciudades, aparte de eso que acabamos de ver de Babilonia, del caso de Nínive. Dios mismo nos motiva a orar por Jerusalén. En el Salmo 122, versículos del 6 al 7, leo: pedid por la paz de Jerusalén. Es un mandato de Dios. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros, el descanso dentro de tus palacios. ¡Qué bien! Los cristianos, y más en esta iglesia, estamos familiarizados con ese versículo, con esos 2 versículos más bien. Es una motivación muy especial, orar por Jerusalén. Pero estamos hablando allí de orar por toda esa ciudad. Es de Dios que se oren por las ciudades, es de Dios que se oren por los países, por continentes, por el mundo. Es de Dios, Dios quiere que hagamos eso. Pero fijémonos algo bien interesante. En ese pasaje que acabamos de leer, incluye también una motivación muy especial para que lo hagamos. Aparte que es un mandato de Dios y en la obediencia a Dios hay bendición, hay un dicho cristiano. Allí dice también: sean prosperados los que te aman a Jerusalén. Y en la medida que oramos por una persona, eso nos lleva a amar a esa persona. Dios nos motiva entonces a orar por Jerusalén. Y Él va a prosperarnos. Asimismo, cuando le obedecemos, Dios va a derramar de su bendición y de su prosperidad sobre nuestras vidas. En 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 4, allí aparecen instrucciones acerca de la oración, pero es un tipo específico de oración.
Y tiene que ver con lo que estamos hablando en este día. Y dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, o sea, los que están en puesto de autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Como vimos en el caso de Jonás, Dios también quería que los ninivitas fueran salvos. Por eso entonces nosotros como cristianos debemos orar, interceder, clamar ante Dios por todos los seres humanos, sí, pero también por aquellos que están en puestos de autoridad, en puestos en los cuales pueden influenciar a muchas personas. Por ejemplo, un director de una empresa tiene influencia sobre mucha gente, tiene muchas personas a su cargo, y mientras más grande la empresa, todavía mayor es su influencia. Un alcalde o síndico, un congresista, un senador, un representante o diputado, un gobernador, etcétera. Son personas que tienen acceso para mucha gente. Personas, por ejemplo, en los medios de comunicación. Y ya no solamente hoy en día se habla de la televisión o de los periódicos, también hay que hablar del internet. Hay personas que llegan a miles y millones de gente a través del internet. Entonces, orar por esas personas para que sean utilizados para la gloria de Dios, se vuelvan instrumentos útiles en las manos del Salvador. Entonces oremos, y aquí inclusive en este pasaje de Primera de Timoteo hay una motivación muy lógica y clara al estilo de lo que vimos en Jeremías. Dice que ¿por qué debemos orar? Bueno, por supuesto, porque Dios nos lo dice, pero también aquí dice para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si las personas que están en puestos de autoridad se convierten al Señor, pues claro que eso va a traer paz y bendición. Entonces seamos sabios como hijos de Dios y oremos por este tipo de persona. Realmente debemos tener bien en claro de que los cristianos debemos orar. Sí, los cristianos debemos orar. En Lucas 11:1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Muy bien, vemos que el Señor Jesús oraba, y no es el único pasaje en el cual se nos habla que el Señor Jesús oraba. Hay otros pasajes donde aclaran que Jesús oraba desde temprano, desde bien temprano en la mañana, en otras palabras, durante las madrugadas. Hay otros pasajes donde se nos cuenta también que Jesús pasó la noche orando, o sea, él tenía tiempos de vigilia. Antes de escoger quiénes iban a ser sus 12 apóstoles, él pasó la noche orando. Cuando Jesús caminó sobre las aguas en el mar de Galilea, él previamente a eso había pasado la noche orando. Él tenía ya varias vigilias orando. Jesús era una persona de oración. Y si Dios hecho hombre oraba, ¿cuánto más nosotros? Pero vemos algo más. Los apóstoles también oraban. Era importante para ellos el orar. Y ellos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Porque el judío promedio, el normal, religioso, ora. Y ellos le dicen: enséñanos, claro, porque veían que él tendría un poder especial para orar. Además le dicen algo, como también Juan enseñó a sus discípulos. Que Juan no se está refiriendo a Juan el apóstol, más bien Juan el apóstol era de aquellos que le estaba pidiendo al Señor que les enseñara a orar. Se está refiriendo a Juan el Bautista, aquel que vino a preparar el camino al Señor Jesús. Juan el Bautista tenía discípulos y había enseñado a los mismos cómo orar. Y ellos entonces, los discípulos del Señor Jesús, le piden eso. Hoy en día, nosotros tenemos a alguien
al cual Jesús dejó para que nos ayude, para que nos enseñe a orar. Y ese es el Espíritu Santo. En San Juan capítulo 14, allí se habla acerca de eso. El Espíritu Santo vino para enseñarnos, entre otras cosas. Entonces, pidámosle a Él que nos guíe. A mí me gusta muchas veces cuando oro decir: Espíritu Santo, guíame, enséñame, pon palabras en mi boca, muéstrame cómo orar, por qué orar. Y de seguro que a ti te sucede lo siguiente que también me sucede a mí. Estoy orando por algo y siento como una carga de oración, como que debo orar por algo, por ciertas situaciones, etc. Y entonces oro por eso. Es el Espíritu Santo que me está guiando. La palabra de Dios enseña que el Espíritu Santo conoce el corazón de Dios. Entonces Él me enseña cómo debo hacer. Por supuesto, hay cosas que me van a ayudar a mejorar mi oración. Hay varios que dicen que a orar se aprende orando. Sí, pero también hay otras cosas que se necesitan para perfeccionar la oración. Ya hemos hablado de la guía del Espíritu Santo, pero también el leer y estudiar la palabra de Dios. Porque hay muchas personas que oran, pero oran mal. Jesucristo lo dice, y también lo dice en la carta de Santiago. Muchas veces se ora, pero se ora mal. Entonces hay que aprender a orar siguiendo lo que nos dice la palabra de Dios bajo la guía del Espíritu Santo. Por eso es importante congregarse, reunirse con cristianos para tener tiempos de oración. Y por supuesto, en todas las reuniones oramos. Tenemos tiempos devocionales también, en los cuales tenemos un mayor tiempo de oración, etc. Entonces, el Espíritu Santo enseña a orar porque los cristianos necesitamos orar. Y aún luego de esa conversación, de ese versículo 1 de Lucas 11, es que el Señor Jesús les enseña esa oración modelo, que es el Padre Nuestro, así se conoce. Inmediatamente termina la oración del Padre Nuestro, vienen los versículos 9 y 10, en el cual el Señor les hace la siguiente promesa. Dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, fíjense qué promesa tan importante. ¿Qué tenemos que hacer con el Señor? Pedirle. Claro, alabarlo, adorarlo, exaltarlo, sí, pero también pedirle. Él nos está dando una promesa aquí. Pedid y qué, y se os dará. Entonces pidámosle. Buscad y hallaréis. ¿Qué tenemos que hacer? Busquémosle al Señor y lo vamos a encontrar. Llamémosle y Él nos va a abrir. Él nos va a introducir a su presencia. Nos va a llevar a esa comunión más íntima, más profunda, esa unidad cada vez más ideal con Él. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces vayamos con esa expectativa, con esa confianza, con ese anhelo, con esta fe en el Señor. Tenemos que ir al momento de orar, de clamarle a nuestro Dios. Fíjense, el objetivo de orar no es orar. Hay personas que creen que el objetivo de orar es orar. No. El objetivo de orar tiene que ver con entrar a la presencia del Señor, crecer en una relación personal con Él, que nuestra oración sea escuchada por el Señor, que seamos más sensibles a la voz del Espíritu Santo, más obediente a Él. En la carta de Santiago, en el capítulo 5, que vamos a leer en un momento, se nos motiva a que oremos con eficacia. Debemos orar con eficacia. Para eso le voy a hacer 3 recomendaciones básicas. Para orar con eficacia debemos realizarlo para la gloria de Dios. En segundo lugar, hacerlo conforme a su voluntad y propósito. En tercer lugar, hacerlo fervientemente y con persistencia. Oremos con entusiasmo. Oremos con poder. Y no nos rindamos, persistamos y persistamos hasta que obtengamos la respuesta de Dios. Ya sea que Dios nos conceda lo que le estamos pidiendo, o como en el caso del apóstol Pablo, en una oración que le estaba haciendo, pidiendo algo al Señor, que le dijo: no me pida eso porque no te lo voy a conceder. O que el Señor nos diga eso: ya no me pida por eso, no quiero que me ores por eso, esa no es mi voluntad, o no es lo que quiero ahora, o ya te escuché. Entonces, tenemos que orar persistentemente hasta que Dios nos conteste de alguna manera. Ahora sí vamos a Santiago, capítulo 5, versículos 16 en la parte B hasta el versículo 18.
La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Fíjense qué importante eso. Pero a mí me llama mucho la atención que dice que Elías tenía pasiones semejantes a las de nosotros. O sea, Elías no era un superhombre. Elías era un hombre que sencillamente se dejó usar por el Señor, le creyó a Dios, oró persistentemente. Él tenía debilidades al igual que tú y al igual que yo. Entonces, nosotros podemos, si nos dejamos ayudar por el Señor, por ese mismo Dios que ayudó a Elías, podemos tener una oración eficaz. Claro, comienza diciendo este pasaje, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quién es el justo? Aquel que ha sido justificado. Aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Ese es el justo. Tú recibiste a Cristo, pues tú eres un justo. No dicen los perfectos, dice justos. Entonces, Elías oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió, dice, por 3 años y medio. Pero ¿cuál era el propósito por el cual Elías oraba para que no lloviese? Para que viniera esa sequía sobre Israel, y cuando el pueblo de Israel estuviera en problemas, porque claro, la sequía iba a traer muchos problemas a Israel, entonces el pueblo pusiera atención a Elías, el cual le iba a hablar de Dios. En otras palabras, para que el pueblo volviera su corazón a Dios. El pueblo estaba apartado de los caminos del Señor, se había alejado completamente de Él, se había dedicado en aquel tiempo a adorar a dioses falsos, a Baal y a Acera. Y entonces Elías clama por eso. En otras palabras, está orando de acuerdo a la voluntad de Dios, para la gloria de Dios, y lo hace fervientemente y con firmeza. Así debemos hacerlo nosotros. Por supuesto, si usted lee el libro de Primera de Reyes, de capítulo 17 en adelante, allí aparece esa historia de Elías. E inclusive llega hasta Segunda de Reyes, capítulo 2, donde se nos habla ya de cuando Elías es tomado por el Señor y llevado al cielo. Entonces, Elías fue usado por el Señor, y allí vemos en esos pasajes bíblicos cómo el pueblo de Israel vuelve su corazón a Dios. Dios se glorificó. Ese tipo de oración nosotros debemos hacer. Así que vamos a orar, y vamos a orar por el bien de nuestra nación, de nuestro país, de nuestra ciudad, del lugar donde nos encontremos, y donde quiera que vayamos, oremos por ese lugar también. Somos hijos de Dios y estamos llamados a hacer luz. La luz no se puede estar metiendo debajo de la cama. Habrá quienes la pongan debajo de la cama, pero no es para eso. La luz es para ponerla en lo alto, para que alumbre. Así nos enseña su palabra, y somos luz para alumbrar. Así que vamos a orar